¿Cómo están amigos? Mi nombre es Guillermo y les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy, sección de Heavy Nacional Metal Argentino, una sección muy pedida por ustedes. No podíamos hacer caso omiso a dicho pedido, ¿no? De paso aprovecho para comentarte que en la descripción te dejo el link con la sección de Metal Nacional si te interesa ver las otras reseñas. En el día de hoy vamos a hablar de un disco clásico, un disco fundamental. Nos vamos a los años 80 para hablar de Rata Blanca con su álbum debut, su disco homónimo, a 35 años de su publicación. Rata Blanca es una banda formada en el año 1985 en el Bajo Flores, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Rata Blanca es considerada como una de las bandas más importantes y más influyentes en lo que sería el hard rock y el heavy metal en español, aunque durante su carrera también han incorporado pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica. Con los años fueron clasificados en distintos subgéneros. Sin embargo, su líder y mentor, Walter Giardino, la considera simplemente rock metálico. Para la formación de la banda nos remontamos al año 1985, en el cual Walter Giardino, quien había tenido un breve paso por B8, abandona la banda. Viendo que en el panorama de la música pesada argentina no había propuestas que respondiesen a sus intereses musicales, le comunicó a Gustavo Roweck, quien también había pasado por B8, había sido baterista de los dos primeros discos, su idea de grabar independientemente un demo con temas de su autoría para que le sirviera como carta de presentación en Inglaterra, ya que había pensado en emigrar del país. Gustavo Roweck terminaría accediendo y la grabación tuvo lugar en Buenos Aires. Los músicos que los acompañaron en esta grabación fueron Rodolfo Cava en voz y Julie Ruth de Alacrán en el bajo. Grabaron 4 temas: Chico Callejero, Gente del Sur, Rompe el Hechizo y La Bruja Blanca, 3 de los cuales fueron incluidos en el primer álbum de la banda. El resultado les gustó tanto a los músicos que decidieron crear una banda. Dado que Julie Roth era el bajista oficial de Alacrán, otra banda muy importante en la escena de los 80 y una banda que ya estaba consolidada, el rompecabezas de Walter Giardino quedó sin una pieza, la que fue inmediatamente sustituida por Guillermo Sánchez por medio de un amigo de la banda, Sergio Berdichevsky, que también terminaría formando parte de la banda como guitarra rítmica. Recordemos que Guillermo Sánchez falleció en mayo de 2017 por una sepsis producto de una bacteria. Así que bueno, esta reseña también es un pequeño y un humilde homenaje al legado que dejó en este trabajo. Al poco tiempo, el vocalista Rodolfo Cava terminaría abandonando la banda por cuestiones personales y Rata Blanca quedaría nuevamente sin cantante. A raíz de esto, el puesto de cantante le es ofrecido a Saúl Blanch, un gran exponente del hard rock de los 70 que venía de una banda llamada Plus. Y al principio la banda iba a tener un estilo más rudo, pero el ingreso de Saúl Blanch hizo que el estilo de la banda se termine amoldando a su voz. Luego de un debut muy exitoso con 2 shows a teatro lleno, la banda se quedaría nuevamente sin cantante, ya que Saúl Blanch abandonaría la agrupación. El 2 de enero del año 1988 harían su tercera presentación en el Teatro Fénix de Barrio Flores, presentando a un nuevo vocalista, que era Carlos Périgo, que venía de otra banda legendaria llamada Orcas. Carlos Périgo duraría solamente un show en la banda y por problemas de salud terminaría abandonando la agrupación, pero brindó su aporte dejando el tema Días Duros, que se convertiría más adelante en uno de los clásicos de la banda. La banda mostraba la potencia y la rítmica del heavy metal sumadas a estructuras melódicas y armónicas de la música clásica como Bach, Beethoven, Vivaldi, Paganini, entre otros. Luego reciben una oferta de Polygram para grabar lo que sería su primer trabajo discográfico, el cual fue desarrollado curiosamente en el mismo lugar
en el que habían grabado los demos que dieron origen a la banda. Ya tenían registradas todas las bases y las guitarras, pero surge un nuevo percance. Chito Molina, el nuevo vocalista de la banda y el que había sido designado para grabar las voces en este disco, sufre una serie de problemas de salud que lo dejan sin voz a una semana de la fecha de grabación de este álbum. Nuevamente sin cantante y como el tiempo para grabar apremiaba, se forzó el llamado de Saúl Blanch, quien ya conocía las canciones y también estaba familiarizado con los integrantes de la banda. Al día siguiente, Saúl Blanch se hizo presente en la sala de grabación y grabó las voces de lo que sería el álbum debut de Rata Blanca, que salió publicado en octubre de 1988. La formación definitiva para este disco fue la siguiente: Walter Giardino en guitarra eléctrica y guitarra española, Saúl Blanch en las vocales, Guillermo Sánchez en el bajo, Gustavo Rowe en batería, Sergio Berdichevsky en guitarra rítmica y Pablo Duchovny en teclado. La portada de este disco es icónica, ¿no? Y habla por sí misma, en el cual vemos un castillo medieval en la cima de una montaña que contrasta con la luna llena gigante en medio de la noche. Y si vemos la tipografía de las letras de la banda, también tienen ese estilo medieval. Ya entrando en lo que sería la parte musical, el álbum consta de 9 canciones y el álbum arranca con La misma mujer. Este es un tema largo que dura más de 7 minutos, un tema que transcurre a medio tiempo. Y bueno, este tema arranca con una intro de teclados y esto es lo primero que llama la atención, ¿no? Uno cuando escucha de fondo esos teclados, automáticamente se te viene a la cabeza bandas como Deep Purple, bandas como Rainbow. Es un sonido que acompañaría a la banda en toda su carrera. Y bueno, ahí tenemos la inconfundible voz de Saúl Blanch, que más allá de las inclemencias de los hechos, el destino terminaría queriendo que grabe las voces en este álbum y dejaría momentos inolvidables, ¿no? Bueno, después llega el segundo tema, que es Solo para amarte. Este tema arranca ahí con una intro bien polenta, poderosa, veloz, con toda la fuerza, contundente. Qué agudo que mete Saúl Blanch. Impresionante, me encanta la voz que tiene. Y bueno, es una parte ahí bien coreable, ganchera, bien poguera, ¿no? Y bueno, ahí viene otro de los sellos de la banda, que son los solos y el virtuosismo con ese estilo neoclásico que tiene Walter Giardino, ¿no? Este disco va a encontrar solos a patada. Los solos que mete Walter Giardino en este disco son impresionantes. Y ahí vemos obviamente la influencia que tiene Ritchie Blackmore, Yngwie Malmsteen, un violero de los mejores de Sudamérica, ¿no? Bueno, después viene el tercer tema, que es Gente del Sur. Este es un tema con un tinte dramático que habla de los combatientes de Malvinas. Y aquí abro un paréntesis, sobre todo para la gente de otros países que están viendo este video, para que se entienda de lo que habla la letra. Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago, es decir, un conjunto de islas que están ubicadas en el mar argentino, bien al sur, y geográficamente pertenecen al territorio argentino. Esas dos islas grandes que se ven en el mapa se llaman Gran Malvina y Soledad. El 2 de abril del año 1982 se produce una guerra entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña de 10 semanas de duración, en la cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, las Islas Sandwich del Sur y Georgia del Sur, que corresponden al departamento Islas del Atlántico Sur, que pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, una provincia que está bien al sur del país. Los reclamos por las islas fueron los que dieron origen
a la guerra que se inició la madrugada del 2 de abril de 1982. Recordemos que en ese momento Argentina estaba bajo un gobierno militar, un gobierno de facto, que estaba presidido por Leopoldo Galtieri. Tras un fracaso inicial para abrir el diálogo, estalló la guerra de Malvinas con un bombardeo británico sobre el puerto argentino. La flota británica había llegado al puerto por orden de Margaret Thatcher, que en ese momento se desempeñaba como primera ministra británica. Esta derrota en la guerra de Malvinas fue el principio del fin del gobierno militar, que al año siguiente, en el año 1983, llamaría a elecciones, poniendo fin a este sangriento régimen. Esta guerra dejó como saldo la muerte de 649 soldados argentinos. Estos eran chicos de entre 17 y 18 años que fueron carne de cañón, ¿no? Imagínate vos, con 18 años, yendo a una guerra, sin instrucción, a pasar hambre, a pasar frío, a pasar angustia, a pasar soledad, lejos de tu familia. Te la regalo esa, ¿eh? Y hay familias que en esa guerra perdieron a su único hijo. Y esta no fue la única guerra entre Argentina y Gran Bretaña. En el año 1806 y año 1807 se produjeron las primeras invasiones inglesas. Desde ahí que viene esa rivalidad entre Argentina e Inglaterra. Por eso el gol de Maradona en el 86, además de que fue el mejor gol de la historia de los mundiales, se festejó y se festeja más allá de su belleza por toda la historia que hay detrás. Y a raíz de esta guerra y en conmemoración a los veteranos y caídos en Malvinas, el 2 de abril en Argentina se conmemora y se rinde homenaje a dichas personas. ¿Han visto el muchacho cuando dice los pibes de Malvinas que jamás olvidaré? Bueno, que no quede solamente en una canción. Prohibido olvidar. Bueno, después llega el cuarto tema que rompe el hechizo. Qué intro que tiene el tema este, ¿no? También un tema que arranca bien al palo, veloz, potente, contundente, con toda la furia. Tremendo los agudos que mete Saúl Blanch, ¿no? No, la verdad es que con su voz deja momentos memorables en este disco. Ahí escuchamos este tema, me recuerda Fast as a Shark de Acep. Ahí, bueno, vemos la tremenda voz de Saúl Blanch y de fondo Gustavo Robo ahí con el doble bombo al palo. Tremendo. Y bueno, y ahí viene un solazo de Walter Giardino. Y bueno, en esta parte vemos lo que es la formación en música clásica que tenía Walter Giardino, ¿no? Y la inclinación por lo que es el metal neoclásico, ¿sí? Toda la música barroca, ¿no? Bueno, después viene el tema 5, que es El sueño de la gitana. Bueno, ese intro es memorable, ¿no? Un clásico de Rata Blanca, uno de los mejores temas del disco, ¿no? Bueno, también un estribillo memorable, ¿no? Un clásico de la banda. Y Saúl Blanch con su voz le queda como anillo al dedo el tema este. Y bueno, como hemos dicho, ¿no? De estos solos tienes millones en el disco, está lleno. Así vamos llegando al tema 6, que es Chico Callejero, que bueno, este tema es la historia de un chico y te cuenta con, bueno, cómo está expuesto a todas las inclemencias y los peligros de la calle, ¿no? Pero a su vez, más allá de eso, le deja todas las enseñanzas de la calle, ¿no? La escuela de la calle, como se le dice. Y bueno, el tema te deja piel de gallina, ¿no? Arranca ahí con esos agudos de Saúl Blanch. Tremendo como la canta. Y bueno, esto, como había dicho en el video anterior, en el de King Diamond, son voces muy originales, ¿no? Son voces que uno le escucha y ya sabe que es Saúl Blanch. Entonces, por eso que decía que uno le da valor a estas voces, porque no le copian a nadie, son ellos mismos.
y eso hace de que uno lo escuche y rápidamente lo pueda identificar. Bueno, después viene el tema 7, que es Preludio Obsesivo. Este es un temazo. Este es un tema instrumental de guitarra eléctrica, bien neoclásico, veloz, en el cual Walter Giardino muestra todo su virtuosismo. En este tema se resume mucho de lo que Walter Giardino quiso plasmar en este disco. Pasajes de gran riqueza armónica, compositiva e instrumental, y la orientación hacia cierta prédica fantástica con hechizos, castillos, gitanas y demás argumentos medievales que hasta ese entonces eran inexistentes en la escena de lo que era el metal argentino, ¿no? Y además también este disco lo que tiene son temas de larga duración, que la mayoría superan los 7 minutos. Tremendo el temazo este. Y lo que me gusta es que ahí Walter la está descosiendo con la viola, y de lateral los teclados le dan un ambiente así medieval. Temazo impresionante, la verdad que es una obra de arte el tema este, ¿no? Y un dato de color es que este tema, junto con los dos que le siguen, conforman una triada que figuran de autoría de Roberto Conso, quien fuera manager de la banda hasta el 5.º disco inclusive. Y según palabras de Walter Giardino, dijo lo siguiente al respecto: era un productor que trabajaba con nosotros y al que le obligaron a exigirnos esa cláusula de incluirlo en los créditos, aunque con el tiempo tampoco me devolvió los temas. Obviamente de más está decir que si bien él figura en los créditos, el creador es Walter Giardino, ¿no? Una creación tan fantástica como estos temas no lo hace cualquiera. Bueno, después llegamos al tema 8, que es El Último Ataque. Y bueno, este tema, como la gran mayoría del disco, abarca una lírica de fantasía medieval, ¿no? Bueno, la verdad que los temas de este disco tienen unas intros bien poderosas, bien veloces, pegadizas, están espectaculares, ¿no? Tremenda la voz de Saul Blanche, inolvidable. Y bueno, después ahí viene un tremendo solo de Walter Giardino, bastante extenso, con pasajes neoclásicos, y la banda acompañando de fondo, que deja uno de los mejores momentos del disco, ¿no? Y bueno, y así vamos llegando al final, que culmina con Otoño Medieval. Bueno, y así el disco va terminando con este tema, que es un tema instrumental, que está tocado con una guitarra criolla, una guitarra española, un tema bien lento, bien medieval, ¿no? Que le da un cierre genial, un cierre muy particular, dejando un sello característico de este gran trabajo, ¿no? Así que bueno amigos, así vamos terminando con este gran clásico del metal argentino, un disco fundamental que trajo a la escena nacional algo distinto, con esos teclados, las letras fantásticas, con ese estilo neoclásico medieval, el virtuosismo de Walter Giardino y una voz inolvidable de Saul Blanche. Bueno, y además de que es un disco que sobran las palabras y que me encanta, le tengo un cariño especial porque este CD me lo regaló un gran amigo, un gran hermano del metal, que es mi amigo Francisco, hace un tiempo, y al cual le guardo un aprecio gigante, ¿no? Así que son muchos condimentos que hacen que este disco sea un disco especial. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Otro disco más que pasa por Ajeno el Tiempo. Muchas gracias por los saludos, muchas gracias por la buena onda. Así que bueno, les mando un abrazo y próximamente se vienen más reseñas. Un abrazo para todos.